Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Álvarez y estamos nuevamente en Intencionalmente Somos Papá y Mamá en Latinx Radio. Y hoy no me quiero tomar muchísimo tiempo en presentaciones y en introducciones porque el tema es buenísimo, nos lo han pedido, nos han mandado mensajes, nos han mandado comentarios a la estación, también a Facebook. Así que aquí estamos. Esta pregunta que tenemos todos los papás, mamás, cuidadores, todos. ¿Estamos listos para que nuestros hijos regresen a clases? ¿Están listas las escuelas? ¿Están listos los niños? ¿Estamos listos nosotros como papás? Entonces, aquí tengo no nada más a un experto, a tres expertos que nos van a hablar sobre este tema, cada quien desde su postura, cada quien desde su trinchera. Y vamos a empezar con Ale Orbán. Ella es psicóloga, maestra en psicopedagogía y en neuropsicología. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios y emocionada de hablar esto. ¿Saben qué? Voy a presentarlos a los tres y después entramos contigo, Ale, ¿va? También Venga. tenemos a Mar Orbán. Ella es psicóloga también, maestra en neuropsicología y su especialidad es en terapia cognitivo-conductual. También otra especialidad en psicología hospitalaria, ¿verdad, Mar? Sí. Así es, esa soy. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, mil gracias por estar aquí. Y del punto de vista médico, porque no es nada más la mente, tenemos al doctor Francisco Medrano. Él es pediatra, neumólogo pediatra, y también es director de la campaña nacional antitabaquismo. Sí, ¿verdad? Así es, de la Asociación Mexicana de Pediatría. Eso, Muchísimas eso. gracias, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, donde quiera que estén, y a todos tus radioescuchas y todos los que nos están viendo. Gracias, al contrario, gracias de prestarme este tiempo y yo sé que el conocimiento que tienen es valiosísimo, así que vamos a empezar. Ale, Sí, ¿tú qué piensas? ¿Cómo la ves? Vamos a empezar con los niños más pequeños, porque vamos a hablar de niños pequeños, vamos a hablar de niños más grandes, de adolescentes, pero vamos a empezar con los niños más pequeños. ¿Estamos listos para dejarlos ir? Las mamás, los papás, ¿están listas las escuelas? ¿Están listos ellos? ¿Cómo les ha afectado la pandemia? sabes que Jenny, la pregunta que haces es súper interesante y tiene una respuesta bastante amplia, que la verdad es que cada familia tiene que dar a su propio contexto. No es una respuesta un sí o un no, sino más bien es un conjunto de indicadores que a cada familia le van dando un termómetro o ayudando a calibrar qué tan listos están ellos para regresar o no. Para poder contestar esta pregunta hay que pensar qué tan preparados estamos y para pensar en eso hay que revisar los recursos que tenemos, ¿no? El kit con el que fuimos equipados todos, de recursos mentales, en mi caso, en lo que yo me voy a enfocar a hablar, en cómo acompañamos a los niños a desarrollar todos estos recursos, en las oportunidades que la pandemia nos está dando y en las oportunidades que también el regreso a clases presenciales nos está dando. Y también me gustaría hablar hacia el final sobre a qué regresar a la escuela, ¿no? Es bien diferente regresar a una escuela tradicional a un tema puramente académico, a regresar a una escuela un poco más alternativa, a un tema más holístico en cuestión del desarrollo social y emocional de los niños, además del cognitivo. Entonces, para empezar, me gustaría platicar de estos recursos que tenemos a nivel cognitivo para enfrentar experiencias y cómo se va construyendo el aprendizaje. Entonces, como yéndonos muy, muy, muy atrás, nuestro cerebro está dotado de muchísimas habilidades que tenemos ahí. Sin embargo, cada uno las vamos desarrollando de manera diferente, ¿no? Para hablarte en lo más básico, digamos que tenemos dos cerebros, un cerebro inferior y un cerebro superior. Es un solo órgano claramente, pero para organizarnos, le voy a llamar así, inferior-superior. El inferior o primitivo es uno donde guardamos todas estas reacciones, ¿no? Toda esta parte muy reactiva con la que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? El estar hipervigilantes de las amenazas, el poder reaccionar a tiempo, el ser rápidos, etcétera, ¿no? El miedo, lo que nos da todas las reacciones a esas emociones muy básicas, muy primitivas. Y el cerebro superior accedemos con mucho acompañamiento, con muchas herramientas
Y algo que muchas veces no sabemos, que damos por hecho, es que se practica para acceder a este cerebro superior, a esta parte en la que podemos planear, organizar, secuenciar las acciones para ver qué decisión vamos a tomar. Todas esas habilidades más complejas, o sea, que requieren de muchas más partes de nuestro cerebro, se llevan a cabo ahí. Y no son dadas, ¿me explico? Son cosas que tenemos que vamos construyendo con la experiencia. No Ahora, nacemos con esta capacidad. estamos equipados para, pero la habilidad no está desarrollada todavía. Ujú. Hay que practicarla y hay que desarrollarla. Entonces, ¿qué pasa con el aprendizaje? Justo eso, que nos vamos llenando de estos estímulos y de estas experiencias y vamos construyendo una especie de escalera que nos da acceso del cerebro inferior, de este muy primitivo, que los bebés, ¿no? Cuando lloran, cuando gritan, cuando muerden, es toda esa reacción, ¿no? Y para poder responder, que es diferente a reaccionar, entonces necesitamos construir esta escalera que nos da acceso a la parte superior en donde podemos hacer, vamos a decir, un cortocircuito de la reacción y entonces poder entrar en esta parte más racional. Entonces, obviamente, entre más experiencias repetidas y exitosas tenemos, como pasa con el aprendizaje, con la escuela, por ejemplo, cuando vamos a la escuela al principio, llanto total, todas las alertas prendidas, no me quiero quedar aquí, ¿por qué mi mamá me está dejando con un desconocido en un lugar? ¿Cuándo va a regresar? No lo sé. Conforme la experiencia se va repitiendo. Aquí, Ale, el cerebro le está diciendo al niño, estás en riesgo, tu mamá te va a dejar en un ambiente que no conoces y esto es amenaza, peligro de muerte. Sí, sí, literal, peligro de muerte, porque además acordamos que los niños pequeños, y es otro término muy importante en lo que estamos hablando de la pandemia, su noción del tiempo todavía no está desarrollada hasta los 6, 7 años. Entonces, más chiquitos no tienen idea de cuánto es un año, un día, el fin de semana. Hemos escuchado seguramente hablar de ayer voy a ir, mañana fui. Toda esta parte es esa noción del tiempo que todavía no está desarrollada. Entonces, para ellos, este año y medio de pandemia ha sido eterno. Para algunos ha sido la mitad de su vida, ¿no? Claro, Entonces, o toda su vida. toda su vida, claro. Entonces, bueno, estas experiencias que vamos repitiendo y que vamos siendo exitosos, como ir a la escuela y mamá sí regresó y me dejó con alguien confiable y mis necesidades fueron atendidas y además tengo amigos, etcétera, etcétera, nos ayudan a ir construyendo estas escaleras y hacerlas cada vez más fuertes. Ya no están tan frágiles como al principio de las experiencias, sino que se van fortaleciendo y se van haciendo más sólidas. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Eficienta estas experiencias, hace rutas que son autopistas, ¿no? Entonces ok, ya empiezo a ver los estímulos, ya empiezo a ver el lugar, el autobús, la maestra, mis compañeros, ya, mi cerebro se calma más eficientemente, ¿no? Y entonces empieza a normalizar esto. ¿Qué pasa cuando rompemos esa normalidad? Que es lo que pasó con la pandemia, ¿no? De golpe, una rutina, algo que mi cerebro ya tenía normalizado, cambia. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que recurrir a recursos que están en el cerebro superior, que es esta parte de ser flexible, de adaptarnos, de poder enfrentar el cambio, de ser resilientes. Y esas son cosas que los niños en primera infancia no tienen desarrollados. Los adultos tenemos que prestarles nuestro cerebro superior para que ellos puedan ver cómo es que se manejan estas cosas. Entonces, parte de la respuesta a esta pregunta que haces, Jenny, es los adultos que acompañamos a los niños, cuidadores, papás, mamás, tíos, maestros, ¿estamos preparados para el cambio? ¿Estamos realmente dotados con esos recursos y nos hemos dado el tiempo de practicarlos, de modelárselos? No en un momento de estrés como ahorita, ¿no? Sino en un momento en el que había calma para que esas herramientas se activen cuando hay estrés. No se desarrollan en el estrés, se desarrollan antes. Entonces, esa es parte de la respuesta. Yo, papá, mamá, maestro, que soy referente de un niño que está en etapa de primera infancia, ¿estoy equipado para ser su modelo y para ser su referente del clima allá afuera en las escuelas? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, yo te diría, trabájalo y pide ayuda. Puedes ir con un experto, puedes leer esto que estamos haciendo, que como bien decías al principio, es ya una satisfacción que no nos vamos a llevar tal vez una respuesta hoy, pero nos vamos a llevar la tarea hecha de tener información y de haber escuchado y acercado a expertos que nos pueden abrir el panorama
Eso ya es el primer paso. La última es lo que te decía, la calidad de las experiencias. Preguntarnos a qué van a regresar nuestros niños. Si van a regresar a un tema puramente académico, a lo mejor valdría la pena sopesar la situación y decir, ok, esto es algo que podemos hacer en casa, o esto es algo que podemos hacer en una burbuja o en un estilo un poco más híbrido, en donde la salud, que ahorita el doctor nos va a comentar, la física, no mental, no se ponga tanto en riesgo, ¿no? Porque ahorita pues ese es el otro riesgo que está del otro lado de la balanza. Entonces, si la respuesta es los niños van a regresar con sus compañeros a desarrollar habilidades sociales, y mucho de lo que ocurre en la escuela o debería estar ocurriendo en la escuela es justo este peer learning, ¿no? Aprendo de mis pares. Entonces sí, que estamos hablando de una decisión que se carga un poquito más a algo que sí es muy necesario para los niños, que es la salud mental. Perfecto. Pues con esto nos vamos a una pausa rapidita. Sabía que el tiempo se nos iba a ir volando. Nos vamos a una pausa rapidita y regresamos para hablar de niños un poquito mayorcitos. Esto es Latinx Radio y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Antes de que se me olvide, acuérdense que ya pueden bajar la aplicación, la app de Latinx Radio para que escuchen este y todos los programas. Pero bueno, ya no vamos a perder más tiempo en eso. Vamos con Mar. Mar, cuéntanos de niños. Ya escuchamos esto de los niños más pequeños. O sea, necesitan regresar. Si las condiciones lo permiten, necesitan regresar y ser expuestos a todas estas experiencias que van a ayudar a desarrollar su cerebro y sus habilidades sociales y todo esto. ¿Qué pasa con los niños más grandecitos? ¿Qué pasa es más, no solo un poquito más grandes? ¿Qué pasa con los adolescentes también? Si nos pudieras hablar de las dos cosas. ¿Estamos listos? ¿Están ellos listos después de esta pausa en su vida social, en su vida emocional, en su vida educativa? ¿Estamos listos para que regresen? Igual que Ale, me sumo a cada una de las respuestas tiene que ser dada por cada familia. Hay claramente dos grupos, ¿no? Los adolescentes que mueren de ganas por regresar y los adolescentes que son yo aquí en mi aislamiento, en mi burbujita segura, estoy muy bien. Yo en mi casa tengo los dos. Exacto, existen uno y otro. Hay que ver con cada uno de ellos y creo que ese es el mejor tip con el que nos podemos quedar. Esa es una decisión personal y al adolescente, para poder trabajar con él, para poder acercarnos a él, tenemos que ver con cada uno su caso. En tu casa diría, con cada uno siéntalo por aparte. La adolescencia es una edad mágica en cuanto a cómo crece el cerebro, uniéndome, ya, si estuvieran viendo las caras, se estarían riendo conmigo. En cuanto a todos los cambios que hace el cerebro, es un momento donde, sí, nos dijeron, es que de niño se construye y las habilidades y tal, y esponjitas y absorben. Bueno, pues en la adolescencia lo que pasa en el cerebro es que el cerebro se pone a eficientar aún más y dice, ok, ya aprendí de todas estas cosas, voy a hacer poda, literal, lo que ya no uso, lo corto. Y como en la película de Intensamente, ¿no? Exactamente. Corto lo que no necesito y me especializo en una cosa, porque todos los humanos, así como nosotros cuatro, cada quien tiene sus cosas, el cerebro sabe que no es viable ponernos a ser, pero artistas, pero geógrafos, pero de todas cosas al mismo tiempo. Entonces busca especializarse. En todo esto, esta reconstrucción del cerebro usa mucho de su atención, mucho de sus recursos, mucho de sí, y neuroquímicamente hay una cantidad de cambios impresionantes. Entonces, lo primero que le diría a los padres de adolescentes es, hay que quitar los mitos de la adolescencia. No son sus hormonas vueltas locas, no son ellos vueltos locos. Son ellos, es su cerebro haciendo una bola de cambios impresionantes que hace que ellos cambien, que ellos tengan hasta cambios de humor que no entienden, aunado a que es un momento donde genéticamente se expresan algunas condiciones que podemos estar cargando. Entonces es un momento que si genéticamente, más ambientalmente, más tu personalidad, más una serie de factores se ponen en conjunto, es un momento donde los primeros síntomas de depresión, de ansiedad, de muchos de los trastornos mentales se empiezan a poner.
Entonces, es una época bien delicada por todos los cambios que está teniendo el cerebro. Entonces, si entendemos todo esto desde lejos, que yo sé que como padre adolescente me va a decir, desde lejos, ven a aguantar los gritos, ven a aguantar las Entra a su cuarto y portazos. huélelo. Exacto, huélelo. ¿Cómo quieres que lo haga de lejos? Pero si desde lejos puedes decir, ok, de la adolescencia todos vamos a sobrevivir, todos sobrevivimos, nos acordamos de nuestra propia experiencia y podemos un poquito empáticamente decir, no es personal, no es que me odie, me está diciendo pero no es conmigo, es que le está pasando bien duro. Podemos entonces ponernos, al igual que el cerebro, el objetivo bien grande de, estamos convirtiendo a este humano en un adulto, estamos especializándolo en algo. Y entonces podemos buscar tener una silla preferencial en la mesa de la vida de nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes tienen un propósito de 4 cosas que si nos sabemos mantener a estas 4, vamos a tener una vida feliz. Se las voy a explicar cada una, se las voy a mencionar y en los adolescentes nos chocan, pero podemos también pensar, y los invito a todos los que nos están oyendo a pensar a cada una de a personas que no tengan esto en su adultez y van a decir, claro, es que le falta esto. La primera es esta emociones intensas, esta manera tan adolescente de vivir, de experimentar, de querer, de que cuando ves a un adulto teniendo dices, wow, qué padre. Y que cuando ves a un adulto que no lo tienes, este típico gris que va al trabajo y regresa y va al trabajo, si sabemos aprovechar y de nuestra adolescencia agarrar esta esencia. Hay un autor, Dan Siegel, que lo define como The Essence of Adolescence. Entonces es un acrónimo, es un acróstico estoy hablando de Emotional Spark. Entonces la primera S es sentir las emociones y vivirla y ser feliz y ser radiante y permitirte habitar este mundo sintiendo. Entonces, nuestros adolescentes se les da muy fácil y por eso nos azotan puertas. Si nosotros sabemos aprovechar eso de la adolescencia, qué padre. La siguiente SE es Social Engagement. Es un momento crítico en la adolescencia poder encontrar otros patrones diferentes a los de la casa. Es el momento donde te das cuenta tajantemente que mamá, papá, abuelita, quienes sean tus figuras importantes en casa, no son tus superhéroes. Y qué bueno, porque no queremos que sean copias de nosotros, queremos que volteen y busquen a otras personas fuera. Por eso nos empujan y por eso parecen odiarnos, cuando en Exacto. realidad solo, o sea, no es un tema de comportamiento, es un tema de desarrollo. Exacto, que sí se traduce en comportamiento y que si es un comportamiento que afecta a la familia, habrá que abordarlo como familia, más no tomárnoslo personal. Porque sí, uno de los objetivos de la adolescencia, si no es que es el más fuerte, es convertir a este niño dependiente de una casa en un adulto independiente y fuerte. Y para transitar todo esto, se tiene que diferenciar. Tiene que decir, de aquí sí soy porque me gusta esto y esto y esto de mi familia, pero de aquí no soy porque esto otro podría complementarlo de otro lado. Y es ahí donde empiezan a buscar roles y empiezan a buscar modelos que les convienen más. Entonces, Mar, ¿y qué está pasando, por ejemplo, en pandemia con estos niños que no están teniendo oportunidad de tener interacción con sus pares? Yo personalmente estoy preocupada porque a mi hija le tocó la secundaria en pandemia. Entonces, y sé que la secundaria es importantísima para esto, para hacer grupitos, para encontrar con quién se identifica. Entonces, y está perfectamente cómoda en aislamiento. Ahora dice como de que me encanta. ¿Qué pasa? Para ellos, ¿cómo reintegrarlos una vez que volvamos a clases? ¿Cómo vamos a hacerle? ok, justamente toda esta parte de el enganche social es una necesidad. E igual que no le vas a preguntar si quiere tomar agua o si quiere nutrirse, es un poco lo mismo con esto. No los vamos a obligar porque ni nos dejarían, pero sí tenemos que empezar desde una empatía profunda de, yo sé que les está pasando difícil, yo sé que está bien cómodo, a quién no nos gusta estar de aquí para acá bien vestidos y de acá para acá con shorts. Claro que está bien padre el aislamiento, claro que con mucha empatía y qué nervios, a lo mejor, ¿qué es lo que te da más nervios de la escuela? Muchos de mis pacientes me vienen a contar,
es que mi Miss es gordita. Y yo siempre la había visto de aquí para acá y no me la imaginaba porque era entonces, hablar de estas fantasías, de estas cosas como ellos los viven desde su silla y poco a poco ir saliendo. Mm. Hay un dicho que nos gusta mucho en Acompañándonos a Crecer de no te preocupes de lo mucho o poco que le dices a tus hijos, te están viendo todo el tiempo. Entonces, Ujú. si tú quieres que tu hijo empiece a salir, que tu hijo empiece a tener estas relaciones sociales, modélaselas. ¿Tú qué Mm. haces en tu casa para tú mantener a tus amistades? Y no te estoy diciendo, sal y haz una fiesta, no te estoy Ujú. diciendo en absolutamente. Olvídate que hay pandemia. Ujú. Exacto, pero ¿qué sí podemos hacer? Pongámonos creativos en qué sí. Zooms, lugares en el parque, visitas uno a uno en ciertos lugares con gente ya vacunada, si ustedes ya están vacunados, o sea, ir rompiendo este molde y que ella te vea a ti haciéndolo y sentarte a contárselo, hacer tu pensamiento visible, es de las cosas más valiosas con los adolescentes. Más que Ujú. decirle, yo estoy haciendo eso y tú deberías, eso no les va a gustar verlo ni escucharlo, pero que te vean hacerlo, que te le digas, ay, fíjate que tengo ganas de ver a X, estoy pensando en el lugar y a lo mejor tú ya lo tienes resuelto. Pero este Ujú. ejercicio de, mira, mi mamá ya está haciendo, eso ayuda mucho. Ujú. Y poco a poco irlos invitando a ir saliendo, tiene que darse de alguna forma, esperar y entender que esto no va a ser de vivo en mis cuatro paredes físicas y mentales, a de repente florezco, ¿no? No hay las estadísticas acerca de cómo están pasando las adolescentes y cómo por la pandemia subieron la depresión, el sentimiento de aislamiento, una serie de factores. ¿No hay estas estadísticas o sí las hay? Sí hay estadísticas, cada país las vive diferentes, todas son de Ujú. autorreportes de niños, seguramente el doctor tiene algunas preparadas ya, ¿no? Pero bueno, y es que ya lo he oído hablar antes, entonces ya me sé de lo que viene. Pero en cada país es diferente. Alguna Ujú. en México en específica, yo no he leído ninguna 100% fiable, los estudios que he leído son más de Europa y de autorreportes una de las cifras más importantes es en cuanto va aumentando la edad y si eres mujer es factor de riesgo más alto a que te sientas con depresión, con aislamiento y con todo ese tipo de cosas. Entonces, Mm. está pasando. Creo que no necesitamos tal cual los números, aunque es muy interesante estudiarlos para entender que todos nos sentimos vulnerables, que todos nos sentimos solos, que muchas de las cosas no las hacemos, muchas de las cosas en las que en la vida diaria hubiéramos normalmente adquirido, nos están adquiriendo. Ujú. Lo que quiero poner en la mesa es más que son cosas que no se hayan desarrollado, son necesidades. No es que digamos, ay, es que mañana van a necesitar, como lo pensamos en la escuela, ¿no? De repente, están en nivel 5 de matemáticas y les van a enseñar el 6. Esto no aplica en lo social y en lo emocional. Es más bien, Ujú. siguen necesitando de esta exploración, siguen necesitando de esta exploración creativa, de lo nuevo, de lo social y de esta parte emocional. Un riesgo que viene también es una vez que se les levante el confinamiento, probablemente se vayan al otro extremo. Entonces, Claro. sentémonos con ellos a poder acompañarlos, a poder tomar decisiones, a poder ganarnos un lugar en su mesa, siendo ejemplo, siendo negociadores, siendo y entendiendo que esta etapa es un momento de entrenamiento para el resto de sus vidas. Qué padre que ahorita los tenemos en casa para poder decirles cómo salimos de esta. Ujú. Claro. Y hay cosas que no vamos a poder nosotros controlar, definitivamente. No vamos a controlar cómo la escuela lo maneja, no vamos a controlar cómo el gobierno lo maneja, pero sí podemos desde casa empezar a prepararlos, ¿no? Tanto a niños como a adolescentes y buscar cómo los equipamos para regresar. Claro, y sentirnos tranquilos como Ale decía, y si no nos sentimos tranquilos de cómo la escuela y cómo el gobierno lo está haciendo, y es nuestra decisión familiar que no regrese a la escuela, asegurarnos que en el homeschooling de los adolescentes haya espacios donde la parte social se intervenga, Se está tanto con desarrollando. alumnos como con pares. Es necesidad
básica las relaciones sociales. Perfecto. Bueno, pues regresamos, otra vez nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutitos. Por favor, no se vayan, regresamos con el doctor Francisco Medrano y después vamos a tener un segmento solamente para conclusiones. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Esto es Latinx Radio y estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos contestando a esta pregunta que ustedes nos enviaron, si estamos listos para regresar a clases. Ya escuchamos a dos psicólogas, pero ahora vamos a escuchar desde el punto de vista médico, el doctor Francisco Medrano. Ya lo presentamos al principio. Pero Francisco, cuéntame, ¿qué estás viendo tú desde tu punto de vista médico? ¿Qué estás viendo tú en consulta? ¿Qué has escuchado en el gremio de los médicos? ¿Estamos listos para regresar a clases o no estamos listos? Mira, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Antes de contestar a tu pregunta, me gustaría decir que cada quien cuenta cómo le va en la feria. Eso es muy importante y quiero empezar con eso. Tengo mamás en mi consulta que tienen cuates de 6 meses, 4 meses, ella trabaja en casa, no tiene quien le ayude y una pandemia es muy difícil y muy diferente a alguien que tiene los recursos para tener a alguien que le ayude, que tenga un hijo ya más grande, que no significa que sea más fácil, sino que es diferente. Entonces, quiero ponerme en los zapatos de todas las mamás y los papás que nos están viendo para decir, esto cambia cada uno. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos nosotros como médicos? Y empezando por mi opinión muy humilde y personal, yo en la consulta sí estoy viendo en cuestión del desarrollo psicomotor, veo muchos niños que estoy mandando a terapia de lenguaje porque los estándares previos a la pandemia y el estándar es uno muy sencillo, es unir 2 palabras a los 2 años. No están muchos niños llegando a eso. ¿Por qué? Porque el mejor maestro de un niño es otro niño. Por ahí ya se mencionó también que el peer, por ahí, que el aprender de mis compañeros es muy importante, así como lo es en familia. Entonces, estamos viendo nosotros, un aislamiento social que nos impacta también en lo físico, porque por ahí decían, no, pues el doctor hablará de lo médico y de lo físico y todo el asunto, pero yo como pediatra tengo que ver al niño como un ente completo y detectar por varias herramientas, una porque me encanta, por decirlo que ve 4 áreas, se llama el Denver 2, la Academia Americana de Pediatría lo utiliza muchísimo, y ve lo personal y social dentro de ellos. Muchas de las patologías que vemos a nivel mundial tienen alteraciones de la personal y de lo social. Entre de ellos, por decirlo, el Asperger o todas las enfermedades del espectro autista tienen problemas de alteraciones de lo social. Entonces, estamos viendo una alteración en esto. Estoy viendo niños hiperestimulados en unas cosas como el lavado de manos, más o menos alrededor del año 7 meses, 10 meses, empieza un niño a lavarse las manos. Sin embargo, estamos viendo niños muy chiquititos antes que eso porque los estamos exponiendo tanto que están aprendiendo a hacer cosas nuevas, que están siendo expuestos a cosas que no era lo normal. Entonces, Pancho, porque sí me gusta que me digan en mi consulta, yo soy Pancho para los cuates, Pancho, debemos de preocuparnos y cambiar los estándares. Tal vez sí, tal vez no. Y ese no es un trabajo para mí, Francisco Medrano, neumólogo pediatra de la Ciudad de México. Esto es para las autoridades, porque estamos viendo muchas cosas que están cambiando. ¿Cómo va a ser el regreso? ¿Cómo va a ser el impacto en lo emocional? ¿Cómo va a ser el impacto en lo físico? Que ahí es donde ahorita vamos a entrar un poquito más. Por decirlo, hay un estudio muy grande que se realizó en Brasil precisamente y se ubicó en todo Sudamérica con dinero de la Universidad de Harvard que da muchos datos importantes, que desde que inició la pandemia en COVID-19 aumentó 36% la dependencia excesiva hacia los padres. Eso es bueno, es malo, las psicólogas me lo podrán decir mejor que yo, o sea, estamos sobreexpuestos a cambios que antes eran normales y que ya los estamos viendo de que si ya estamos preparados o no para hacer esos cambios que antes eran normales y esperados en un niño y que teníamos la normalidad para irlos preparando. 32% de inatención, la más que tienen que tener, que como dicen, multitasking por ahí, que tienen que estar haciendo todo a la vez, o sea, pero o le cambio el pañal o estoy en la junta o quito el micrófono, ahorita lo hablamos, si el perro ladra, si el niño grita, y todo, o sea, de verdad, entonces reportan 32% de inatención. 29% por parte de los niños de preocupación excesiva. Ver a los papás estresados en una situación que no es normal preocupa a los niños. Eso es un hecho.
Si nosotros como adultos, yo puedo entender por qué me encierran 1 año y medio en una casa, pero un niño que estuvo fuera, digamos, 4 años, 5 años, que ya vivió la vida fuera y que después lo encierras dentro de una casa, no tiene la capacidad para entender de que esto es una pandemia, él no le interesa lo que está pasando en otro mundo, él no conoce otro mundo, conoce su mundo y que es igual de importante que los demás mundos, más grandes, por llamarlo así. 21% alteraciones del sueño, tengo muchas mamás que me están diciendo, y esto es del estudio, pero también muchas mamás en mi consulta privada, que me dicen, no me está durmiendo, muchas pesadillas, terrores nocturnos, aumentó en el 14% los terrores nocturnos, niños que ya tienen alteraciones del sueño, que en las noches no están durmiendo y de repente en el día, y eso no ayuda o ayuda más a los papás, pues también. Y 18% pérdida del apetito, alteraciones al estar comiendo, y lo que antes era normal, empezar a comer a cierta edad, 18% están batallando. Precisamente ayer vi una nena que me decía, es que no, mi hija no come, ya tiene 8 meses y estamos batallando, entonces está haciendo, y todo eso tiene que ver precisamente con la psique de los niños y el estrés que pasa normal, lo que ustedes quieran y gusten, hay mucha literatura en esto, pero sí se ve y se ven datos concretos. Entonces, es importante el impacto negativo que esto ha tenido. ¿Que ha tenido impactos positivos? Pues sí. Conozco familias que no se hablaban, conozco familias que no se veían, conozco familias que lo que tú quieras, y que hemos tenido oportunidad de tener más convivencia, buena o mala, por ahí me pongo muy oscuro, buena o mala, pero pues de todos modos nos forzaron a vivir unos con otros, a escuchar a tu pareja y estar sintiendo a tu pareja todos los días, porque antes no lo hacíamos, íbamos a trabajar, regresábamos en la noche y era de ¿cómo estás? Muy bien, y tú, pues vamos a ver una película y a dormir, y mañana se repite otra vez la misma rutina. Entonces, hay cosas buenas, siempre hay que tratar de ver las cosas buenas dentro de lo malo, pero médicamente estamos viendo mucho eso. Y también es importante, Departamento de Psicología de Yale reporta regresiones en los niños, datos de depresión en niños pequeños, niños que ya me iban al baño, niños que ya dormían solos, niños que ya hacían muchas cosas conforme a lo normal y regresan a hacerlo, o sea, dejan de hacerlo. Y la pregunta es, oye, ¿el catch-up cuándo va a ser? Pues no tenemos la experiencia para decirte, ni yo ni nadie en el mundo, porque tenemos 1 año y medio de esto apenas, y diciendo, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo le puedo pedir a un niño? O sea, a los niños de 2 años le tengo más paciencia porque pues es lo social, no lo tengo, pero pues tiene un retraso franco en el lenguaje previo a COVID, si lo comparo con los estándares previo a COVID. Entonces, están cambiando muchas cosas y eso es importante. También en las escuelas, por ahí se mencionó, y les digo, porque como pediatra a mí me interesa el ente, me interesa el niño y todo lo que sucede con el niño. Y ahorita vivimos en un mundo tecnológico, es muy fácil encerrarte y pasarte las horas en tu teléfono, en tu tablet, y eso lo hacíamos previo a pandemia. Y ahora, con el ejemplo que utilizamos hace rato, ahora imagínate mi adolescente que no tiene la obligación de ir a una escuela, pero sabemos que es cuando tenemos las amistades que crean y que forjan nuestras vidas. Ya se mencionó y se habló muchísimo de esto, pero la Universidad de Yale está muy preocupada con esto. Otro de los datos negativos que hemos visto durante la pandemia es adultos no estamos llevando a vacunar a nuestros hijos. Entonces, en Estados Unidos, en México, brotes de sarampión, que es una enfermedad totalmente prevenible, meningococcemia, meningococo, que también en Estados Unidos, por ahí está muy preocupada la CDC en el hecho de que no se están vacunando, y eso sí es prioridad, como todo lo que hemos platicado. Entonces, wow. ¿Qué pones en la balanza? ¿Qué pones en principio? O sea, pues, oye, si voy a un hospital, a una clínica y voy con mi pediatra que está dentro del hospital, pero hay COVID, no hay COVID, me meto, no me meto, ya se tocó por ahí un poquito el tema. Hay alternativas, no lo que no podemos hacer, pero sí lo que podemos hacer y ver qué podemos bueno sacar de todo esto, qué podemos vacunar en lugares afuera. Mi trabajo como médico, ahorita la vida es un riesgo, aunque estés vacunado y aunque no estés vacunado, porque nos están escuchando en muchos lados de Latinoamérica y Estados Unidos, pues en muchos países como el de nosotros no está la población todavía vacunada. Yo no estoy vacunado y eso que soy médico. Entonces, ayer me acabo de inscribir precisamente para poderme vacunar, pero si yo tuviera un hijo de 5 años, 4 años, eso es diferente a que si tengo toda mi familia vacunada. La CDC reporta que algunos modelos, no muchos, algunos modelos sí dicen que pueden crear focos de infección, no en los niños, sino en el personal adulto. La UNICEF reportó 7,100, para tener el dato conciso, de niños y adolescentes que han muerto por COVID. Ese es el 0.3% de los 2.4 millones de muertes que ha habido hasta marzo, que fue el documento que busqué. Entonces, los niños les va bien. Y esto está cambiando con diferentes variantes, y esto lo quiero decir porque ya hay variantes que están también afectando más a niños y adultos, pero es hasta marzo del 2021. Entonces,
pero los niños sí pueden llegar a transmitir en casa. Entonces, si yo como mi núcleo familiar está totalmente vacunado, probablemente podemos bajar el riesgo precisamente ya estando vacunados. Dos, que los núcleos sean al aire libre, que sean grupos pequeños. ¿Por qué? Porque también el hecho de tener un chaparrito de 4 años, 5 años, 6 años y dile o 7 años, déjate el cubrebocas mientras corres, mientras juegas, ni yo lo hago cuando voy a hacer el ejercicio. Entonces no es una cosa de que si se puede llevar o hacer no los protocolos, pero sabiendo que los niños son niños y no deben de dejar de ser niños, y adolescentes no deben dejar de ser adolescentes, estas situaciones se pueden bajar los riesgos, como les comento. Entonces, todo depende de muchas cosas. Si en tu país es obligatorio regresar a la escuela, tú trabajas, necesitas trabajar, ni modo de decirte no lo lleves, pero sí te voy a decir, bajemos los riesgos. ¿Qué significa? Si tenemos un adolescente, tenemos un adulto joven, por llamarlo así, y ya se deja tener una buena relación con él para hacerle ver la importancia del cubrebocas, de las caretas, de la vacunación, que ya estén vacunados. En Estados Unidos, vacunas arriba de los 12 años, 13 años de edad y ya están aceptadas. En China ya niños mayores de 3 años están vacunados con ciertas vacunas. El tema de vacunas es otro completo, beneficios, contras de cada vacuna, pero sí es importante que prácticamente y todas las americanas disminuyen casi el 100% del riesgo de muerte por COVID. Y eso es lo que estamos buscando todos. Entonces, ¿estamos preparados? Pues hay que hacer lo que nos toca. Y eso es salud mental, eso es alimentación, eso es ejercicio, eso es vacunas, eso es, me explico, lo que a nosotros como papás nos corresponde para dar las mejores herramientas. Que obviamente, Pancho, oye, si me toca, me dices que la Pfizer, por decir, 96% de muerte, evita la muerte, de 4%, eso significa que a 4 de cada 100 le van a tocar, pero puede pasar, pero bajas ese riesgo a 4% en vez de estar mucho más elevado si no tienes vacunas, si no sigues el protocolo. Entonces, claro. Entonces, el virus no es el único riesgo que estamos viviendo. Estamos viviendo muchos más allá del virus. Y se nos va el tiempo, pero ¿qué les parece si regresamos ahorita con conclusiones, con poner en una balanza? O sea, no nada más estamos cuidando la salud física, también estamos cuidando la salud mental y es el derecho de todo niño tener salud, tener acceso a la salud y no estamos nada más hablando de contra el virus. Volvemos en un segundito o unos cuantos segunditos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Pues mil gracias por continuar con nosotros y se nos acabó casi el tiempo, estamos en el último segmento, ¿estamos listos o no para regresar? Nos ha quedado clarísimo que esto es, cada familia es un mundo, cada familia va a tomar la decisión en la medida que sea posible, pero estamos aquí para poner en una balanza. El virus o el COVID no es todo lo que podemos tener en mente cuando vamos a tomar una decisión. La salud es más allá de la salud física, estamos hablando de la salud mental, estamos hablando del desarrollo. Entonces, si nos pueden dar su conclusión y al mismo tiempo que nos dan su conclusión, por favor, decirnos ¿cómo los encontramos? Si algún radio escucha tiene más preguntas, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Tienen un perfil de Instagram, de YouTube, de Facebook, lo que sea? ¿Va? Empezamos contigo, Mar, por favor. Ale, perdón, empezamos con Ale. Perfecto, claro que sí. Mira, a mí me gusta quedarme con lo que mencionaba Francisco de que la vida en sí es un riesgo y no podemos dejarlo correr, pero sí podemos hacer lo que esté en nuestras manos por bajar el riesgo y tomar esto como una oportunidad para enseñarle a los niños cómo se pueden enfrentar las adversidades que nos vamos a encontrar como esta muchísimas, ¿no? Lo único seguro que vamos a tener de aquí en adelante es el cambio y no va a haber normalidad, no va a haber vuelta atrás, creo que todo va a cambiar, ¿no? Incluso en ellos, entonces es importante que ellos estén preparados para enfrentar esto, lo que hablaba hace ratito del estrés es muy importante, ¿no? De las cantidades de estrés a las que están, a las que están expuestos, pero hay un estrés que da empuje, que es positivo, que nos ayuda a movernos, que nos hace agresivos en el sentido de entrarle a la vida, y creo que es buena oportunidad para movernos desde ahí con los chiquitos. Diría que si con algo se pueden quedar es con tema de rutinas, ¿no? Esto es algo que les ayuda muchísimo a su cerebro a estar calmado, a apagar estos focos rojos para poder enfocarse en aprender lo duro que viene el volver a retomar estas relaciones con adultos, con niños, con todos. Entonces, ayudarles mucho a anticipar,
hacerlos parte del diálogo, de la discusión, y tomarlos en cuenta y darles voz también en la familia, que creo que es muy importante y es una gran oportunidad. Soy Buenísimo. Alejandra Urbán y me pueden encontrar en Instagram en @acrecermx. A crecer MX. Muchas gracias, Ale. Mar, ¿tú qué piensas? Yo pienso que la pandemia tiene una gran similitud con cómo se vive la adolescencia. No con la adolescencia, pero cómo la viven los chavos. La cantidad de cambios, de incertidumbre, creo que nos podemos sentir un poco más empáticos con ellos, de así viven ellos la vida. Todo está cambiando todo el tiempo, se están reconociendo a cada momento, están buscando quiénes son, cómo vivir la vida, qué pautas tomar, qué pautas no tomar. Y creo que es un gran momento para acompañarlos, para aprovechar que están cerca de nosotros y también para regresarles esta responsabilidad y regresarles esta confianza de sé que la vas a hacer bien afuera. Entonces, aprovecharía este tema de la pandemia, esta práctica de salir de casa para tomar decisiones, para estar aún más cerca, para vulnerarnos nosotros a decir, yo también tengo miedo, yo también estoy pensando esto, yo también extraño a mis amigos, yo también extraño estar fuera de casa, para que entonces ellos puedan empezarlo a vivir conforme estén listos. Otra cosa que tomé nota mientras Pancho hablaba de todos los cambios es que todos vamos a regresar al mundo. Parece que este momento fue una pausa para todos, pero todos vamos a regresar y los adolescentes regresan con una serie de cambios físicos, con una serie de cambios emocionales, pero acordarnos que no somos los únicos y que así como está de padre, que entre todos nos ponemos el cubrebocas y le echamos ganas y así vamos a poder regresar venga, vamos a generar una nueva condición normal para que nos sintamos cómodos. Perfecto. Yo soy Mar Urbán y también me encuentran en A Crecer MX, tanto en Facebook como en Instagram. A Crecer MX. Cuando lo subamos a Facebook, en la página Intencionalmente Somos Papá y Mamá, vamos a poner sus perfiles también, un enlace a sus perfiles. Gracias. Ancho. Pues mi conclusión, 1. Respiren. Mamás no están solas, papás no están solos. Hablen con gente que conoce, que sabe del tema, porque noticias hay muchísimas y nos vamos a deprimir si no escuchamos puras noticias. 2. Hay riesgos, el factor ladrillo. Salí, me cayó un ladrillo y se acabó la vida, ¿no? Entonces, pero tratar de disminuir el riesgo lo mayor posible, ¿no? O sea, por ahí hay dichos y los dichos son sabios precisamente por esta situación, ¿no? De que pues, representan muchas verdades de una manera muy sencilla y fácil de entender. Cuando te toca, y cuando te quites, aunque te pongas, una cosa así, ¿no? Ustedes se lo saben mejor que yo. La idea es esa. Es esa la idea. Cuando lo que voy es disminuyamos el riesgo. No quiero olvidarnos del miedo porque tampoco es muy fácil caer del otro lado, pero ese miedo nos ayuda a sobrevivir. Entonces es un miedo controlado, es un miedo informado y hay que ocuparse y no preocuparse. Entonces, si estamos haciendo lo que nos toca, que ya lo vimos, vacunas, alimentación, sueño y ejercicio, que unas más fáciles y más difíciles que otras, dependiendo de tu país y tu situación, pero tratar de disminuir el riesgo. Entonces, si te obligan a que tu hijo, por situaciones de la escuela en donde vives, te obliga a regresar, hazlo sabiendo que es un riesgo, pero también lo es ir al súper. Entonces, es un riesgo controlado, es un riesgo necesario y hay muchos beneficios que van a salir de que regrese a la escuela a tus niños, en lo social, en lo emocional, en lo espiritual, para quien lo sigue, o sea, lo que tú quieras. Entonces, tiene muchos beneficios y viene con un riesgo. Todo en la vida es un riesgo, hay que medirlo y, como me enseñaron en mi casa, agarrar el toro por los cuernos. Entonces, a ocuparse, estar presentes en la vida de nuestros adolescentes y de nuestros niños, y toda decisión tomada con amor, te aseguro que es la correcta. Perfecto, me encanta. ¿Y dónde te encontramos? Otra vez, mi nombre es Francisco Medrano, yo soy neumólogo y pediatra y lo tengo que ver porque no me lo sé de memoria. Estoy en Facebook como @neumólogopediatradf, todo pegado, neumólogo pediatra DF, y en Instagram, neumólogo-pediatra. Perfecto, me encanta. Y pues aquí estamos. Si tienen más preguntas sobre el tema, por favor, mándenlas, ya sea a Facebook o a la estación directamente, a Latinx Radio, y yo las hago llegar a cualquiera de los tres, o pueden contactarlos directamente. Pero
Esto va para largo, vamos a necesitar mucha más información, así que pues la puerta está abierta aquí para los tres, para que regresen, por favor, nos vayan diciendo qué más han encontrado, qué más han descubierto y que nos ayuden a papás, a mamás, abuelitas, tías, maestros, cómo acompañar a nuestros niños en este regreso, ¿va? Me encanta que hayan estado aquí. Mil gracias, de verdad, muchas gracias. La información ha sido súper valiosa. Y pues esto es Latinx Radio. Nos vemos pronto, ¿verdad? Los comprometo aquí públicamente. Nos vemos pronto. Nos vemos Más pronto. pronto, claro que sí. Muchas gracias, Tini. Gracias Gracias. a ustedes. Esto es Latinx Radio y no se olviden de bajar la app para que puedan escuchar este y todos los demás programas.